Bienvenidos, bienvenido John, bienvenida Patricia. La escritura de John Banville, la frase que nace de la pluma de John Banville, es una ventana que permite sorprender un gesto, una mirada, una actitud reveladora, precisa y singular. Como si la frase, al ir fluyendo, lograra que nuestra mirada, que nuestra sensibilidad alcanzara un grado de percepción casi alucinatorio y lo real cobrara así una presencia de una intensidad vedada a nuestro habitual sistema sensorial. Es una escritura que fluye como una sucesión de eso que James Joyce llamara epifanías. Esto ocurre porque Banville tiene una lucidez particular, creo, para fijar la imagen, ubicándose en un ángulo desusado y a menudo desconcertante, pero fiel a la experiencia que narra. Es un artista que se exige a sí mismo esa fidelidad extrema e impúdica a la impresión exacta que siente el personaje. La escritura de Banville tiene entonces el poder visual de la mejor poesía imagista. El fraseo fluye con un ritmo que produce un efecto encantatorio que lleva al lector a sumergirse en la experiencia imaginada, perdiendo su propia distancia de lector que está afuera de la página, no adentro. Ese ritmo, como en la poesía, lo van imprimiendo los acentos. También el sonido mismo de las palabras que Banville va escogiendo, porque este novelista tiene oído de poeta y está siempre atento al poder expresivo del material sonoro de una palabra. La frase de Banville se esmera a veces en sugerir la textura de un objeto. Quiere convencernos de que no solo estamos leyendo, digamos, sobre el vestido de esa mujer, sino que está delante de nuestros ojos, sino que no solo lo estamos viendo, sino que también lo estamos palpando. La escritura de Banville toca, tiene sentido del tacto. No solo eso. La escritura de Banville nos hace sentir olores. Quizá lo más admirable sea esto. No conozco ningún escritor de ninguna época que tenga la capacidad de Banville para hacer que sus frases olfateen. Su mundo está lleno de olores, muchos de ellos desagradables, a veces cómicos, evocados con gran virtuosismo. ¿Puede un olor resultar divertido y hacernos reír? Pensaba que no, hasta que leí a Banville. Entonces el lector siente que el personaje que narra tiene cuerpo y vive y narra desde él. En esto su escritura tiene un cierto parentesco, a mi juicio, con la poesía de Pablo Neruda, tan fuertemente impregnada de corporeidad. Las reflexiones que va haciendo el narrador de Banville, que a veces alcanzan una sutileza minuciosa semejante a la de Henry James, son penetrantes e iluminadoras en la misma medida en que arrancan de las sensaciones del cuerpo. John Banville escribe con sus 5 sentidos y quizá a esto, y solo a esto, se deba su grandeza. Señoras y señores, es un inmenso honor y alegría recibir aquí en la Cátedra Bolaño de la Universidad Diego Portales a John Banville. De una de las vetas de la escritura de John Banville, le he pedido que lea una página de la novela Imposturas, Shroud. Voy a leer primero
el castellano y luego él va a leer el texto mismo en inglés. Está el personaje que narra en una calle, en una ciudad italiana, y ocurre lo siguiente. Al poco me di cuenta de que me había perdido y tuve que detenerme en una esquina para consultar el plano arrugado que me había dado el empleado del hotel. Buscaba con los ojos entrecerrados el nombre de la calle cuando detecté a una chica en la esquina opuesta, mirando en dirección a mí. Era más bien alta, rubia, ni fea ni guapa. No me habría fijado en ello de no figurarme que me observaba con una sonrisa cómplice, no hostil, como si fuera alguien que hubiera conocido mucho tiempo atrás, en circunstancias un tanto vergonzosas. Cruzó la calle pasando entre dos coches aparcados, muy pegados el uno al otro. ¿Se disponía a abordarme? La perspectiva hizo que se me acelerara el pulso y no supe si esperarla o marcharme. ¿Quiénes eran toda esa gente, la frolista, pelo de zanahoria, ahora esta chica? ¿Y qué querían de mí? La furgoneta ya había frenado, los neumáticos inmóviles y chirriantes cuando la golpeó. Tuve la sensación de que giraba sobre los talones, la cabeza echada hacia atrás y el pelo flotando, veloz y con la grácil tensión de una bailarina. Hubo un grito, pero no de ella. Un hombre robusto y de pelo gris que estaba detrás de ella en la acera levantó un brazo y dijo algo reprobatorio en voz alta, con un profundo timbre debajo. Los vehículos chirriaron y se colocaron a un lado, a derecha e izquierda, mientras la furgoneta seguía calle abajo por el centro, unos 20 metros antes de detenerse con un brusco giro entre una humareda. La muchacha había caído hacia atrás y estaba tirada sobre el lateral de uno de los coches aparcados con los brazos en cruz. Tenía sangre en el pelo y un reguero de sangre reluciente y de aspecto inocente le salía del oído izquierdo. El hombre grande que había levantado el brazo se acercó a ella corriendo con las piernas arqueadas, pero antes de que pudiera alcanzarla, la chica se le deslizó repentinamente hacia el suelo, como si de pronto todo su interior se hubiera licuado y se convirtió en una masa sin huesos. Presently, I realized that I had lost my way, and I had to stop at a street corner to consult the crumpled map the hotel clerk had given me. I was squinting up in search of a street name when I registered the girl on the corner opposite, looking in my direction. She was tallish, fair, neither pretty nor plain. I would not have noticed her had she not seemed to be regarding me with a smile, knowing, not unfriendly, as if I were someone she had met long ago in faintly discreditable circumstances. She stepped forward into the street, squeezing between two cars parked closely nose to nose. Was she coming to accost me? The prospect made my pulse quicken, and I did not know whether to wait for her or flee. Who were all these people, the flower seller, Carrot Head, now this girl, and what did they want with me? The lorry had already braked, its tires locked and shrieking when it struck her. I had the sense of her spinning on her toes, head thrown back and hair flying, fast and tensely graceful as a dancer. There was a cry, not hers. A burly, grey-haired man on the pavement behind her threw up one arm and said something loud and deprecating in a deep bass voice. The vehicle squawked and pulled aside to right and left as the lorry hurtled down the centre of the street for 20 yards and came at last to a slewed, smoking stop. The girl had fallen back and was draped against the side of one of the parked cars with her arms flung wide. There was blood in her hair and a glistening, innocent-looking trickle of blood coming out of her left ear. The large man who had thrown up his arm was toiling towards her at a bow-legged run, but before he could reach her, she slithered abruptly to the ground as if everything inside her had suddenly liquefied and lay in a boneless heap.
Thank you, John. You made a rather controversial comment when you won the... Cuando ganas el famoso premio Booker sobre las obras de arte y sobre los premios en general. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esa reacción que tuviste? Sí, la verdad es que me entrevistaron en la televisión inglesa después de haber ganado este premio Booker en el año 2005. Y quizás tontamente me sentía divertido y quería quizás hacer algún comentario sobre este premio que me habían dado por la obra. Yo quería molestar, en realidad, a la gente que estaba ahí, ¿no? A los expertos, analistas, a los reporteros, con mi comentario ácido. Ahora, la verdad es que los premios, en mi opinión, en su gran mayoría, se ganan cuando tú haces obras maestras de literatura. Muy buenos libros. Mis libros, creo yo, no son de esa categoría. Me encantaría que lo fuesen. Sería mucho más rico, tendría más dinero de lo que tengo si así fuese. Y la verdad es que ni siquiera me siento un novelista muchas veces. Soy, la verdad es que un artista que trata de arreglar novelas en un medio en que se intenta producir obras de arte. Y gente dice que esa no es la forma correcta de escribir una novela, pero la gloria de escribirla es precisamente esta. Es una forma desordenada que luego se puede arreglar, pulir y finalmente empastar. La verdad es que Henry James, mencionado esta mañana, es un ejemplo. Creo que él sí merece este tipo de premios. Es una forma caótica, tal vez, de las novelas del siglo XVIII y XIX. Si tuviese yo el tiempo, eso es lo que podría haber dicho en su lugar a quienes estaban reporteando el premio, ¿sabes? La verdad es que muchas veces es poco el tiempo y las palabras que uno dice muchas veces quedan registradas y he sufrido por años por este comentario. Usted menciona que en ese caso se refería a the sea, el mar, pero ¿usted compara las novelas con qué? Existe una revisión escrita, un ensayo escrito por Henry James de Little Heart, donde se refiere a los libros como monstruos. Esto es un ensayo bien interesante, pero se hace una distinción allí. Esto es de George Eliot. Quizás es incoherente, pero esto es bastante caótico, pensando en una novela tan anterior, ¿no? Del siglo XVIII-XIX. Henry, sin decirlo, opone o contrapone su visión de lo que debiese ser en realidad una novela, una obra de arte. ¿Cómo definirla? No lo sé, la verdad. Lo que yo intento hacer en mi obra, en mi trabajo, es el poeta inglés W.H. Auden dice que el poema es el único o la única obra de arte que podemos tomar o dejar. Es como la música que escuchamos mientras cenamos. Uno puede ver una fotografía y pasar de largo. En el caso de una poesía se requiere el 100% de nuestra atención, nuestra concentración. Esa es la diferencia. Y creo que de alguna manera mis libros pretenden tener esa forma, ese volumen, esa fuerza. Eso es lo que trato de lograr. Nosotros los artistas somos misteriosos en lo que hacemos. La verdad es que no nos damos cuenta sino hasta cuando lo tenemos enfrente, lo hemos terminado. Cuando tú escribes, ¿cómo escribes? ¿Escribes con un lápiz? ¿Escribes en el computador? La verdad es que originalmente trabajo con una pluma y ahora ocupo el computador. La verdad es que quien me ayuda con el computador. Antes lo hacía con una pluma fuente y la verdad es que la persona que me ayuda le gusta hacer libros, le gusta redactar libros que se hacen a mano, entre comillas, ¿no? Que son honestos, pulidos. La obra artesanal es muy honesta, ¿no? Y ser honesto
no significa que sea persecutorio de la verdad, como lo hace Benjamin Black. Pero sí, eso es lo que se pretende, bueno, eso es lo que pretendo que Benjamin haga, pero la verdad es que aquí no hay ninguna intención real de producir arte. Simenon es artista, sí, pero mucho mejor escritor que Benjamin Black, espero. Simenon es un artista, a pesar de sí mismo, en realidad. La verdad es que Simenon, cuando comencé a conocerlo hace unos 12 años atrás, me di cuenta que era uno de los seguidores de Benjamin Black. Me entusiasmé mucho con él y me di cuenta que tenía que ver con el origen de Benjamin Black. A veces se puede llegar a ser torpe, pero estamos hablando de novelas de otro tipo. Estamos hablando de literatura maestra del siglo XX. Él, la verdad es que escribía muy rápido al hacerlo, escribía muy rápido, la verdad, era muy acelerado y escribió como 400 o 600 novelas, si no me equivoco, Maigret, refiriéndome ahora a él, una criatura bien especial, bien peculiar. Pero Black no pretende eso, para nada. Cuando tú no ocupas el computador como lo hace Black, sino que tú sentado frente a una hoja con tu lápiz, con tu pluma, ¿qué crees tú que puede lograr una buena cita para un lector? Bueno, pienso que cualquier artista pretende proporcionar agrado, gusto a quien vea su obra, su pintura, su fotografía, lea su redacción, ¿no? Eso es el primer requerimiento, la primera exigencia para uno. Y también, siguiendo este mismo comentario, es como tener este sentido de estar vivo que se ve intensificado, ¿no? Estamos aquí un suspiro en realidad, es muy corta, muy breve la vida. Y muchas veces nos tropezamos, consciente o inconscientemente, pero la verdad que una obra de arte te hace detener, observar, te atrae, te hace mirar el mundo, te hace poner todos tus sentidos encima, toda la atención, una atención con amor. La verdad es que ya sea que se trate de un poema o un cuarteto de cuerdas o una obra de teatro, tiene que lograr eso. Y si tenemos la suerte de apreciarlo, no todos tienen esa suerte, mucha gente sí tienen a lo mejor el sentido de la belleza desarrollado en el área de los deportes. Yo no podría, pero mucha gente sí ha desarrollado ese sentido. Pero si puedes apreciar una obra de arte, creo yo que es un privilegio para el lector, para quien observa, ¿no? Le da un sentido más vívido a su existencia, creo yo. Creo que hay ciertos temas sobre los cuales es más difícil, o especialmente difícil de escribir. Sí, por supuesto, el sexo, imposible escribirlo, pero tú lo haces mucho, quiero decir, escribes mucho al respecto. Bueno, sí, ciertas circunstancias lo permiten. Es difícil el sexo, la verdad es que para mí es imposible escribir sobre eso, ya sea que pueda resultar portentoso, absurdo, quedar como tonto. Bueno, hay cosas que simplemente la pluma no puede expresar. Y pienso yo, supongo que el amor también, porque sobre todo el primer amor, ¿no? Al principio, al inicio de un enamoramiento, una experiencia tan especial, tan distinta, tan curiosa, y la verdad que es bien difícil de redactar también. No hay nada más aburrido que un par de enamorados besuqueándose, ¿no? La verdad es que es una lata eso. Pero no debemos dejar de lado el hecho de que nosotros en algún momento estuvimos sentados ahí también. Todo es difícil de redactar, es difícil escribir de cualquier cosa, ¿no? La verdad que muchas veces es muy resbaladizo el idioma, la lengua se nos arranca, no nos permite materializar aquello que queremos, a lo mejor, que tenemos en nuestra mente, ¿no? Que queremos traducir. Es un camino, una lucha eterna, creo yo, una lucha permanente. La verdad que no me hubiese gustado hacer nada más, o nada me habría hecho tan feliz como lo que hago. La verdad que a pesar de mi lucha con el idioma, siempre ha sido difícil
Y uno siempre puede escribir mal, no importa por cuánto tiempo uno haya estado haciéndolo, por más que uno haya practicado. Es imposible a veces. Y tú escribes con frecuencia, a menudo, revisas, quiero decir, editas mucho cuando estás escribiendo una novela. Normalmente yo hacía eso, hacía un borrador, luego la editaba. No sé, podía sacar hasta 9 bosquejos o borradores. Hoy día trato de acotar la frase, mi narrativa, lo más precisamente, y sigo avanzando. Muchas veces bosquejo incluso oraciones. Creo que hay ciertas oraciones, ciertas citas que son una gran invención. Ha habido civilizaciones que ni siquiera tenían concepto de la rueda, pero sí tenían que tener una frase, citas, porque aquellas nos representan, declaran lo que hablamos, ya sea que declaremos amor o guerra, todo está escrito en una frase. La verdad es que es el modelo, es aquello que moldea lo que somos en el fondo, lo que materializa lo que somos. Es un privilegio, mi vida, el hecho de que esté hecha de oraciones, frases. En mi mente siempre hay algo importante que dijo la madre de Fogart sobre su hijo. La vida está llena de muchísimas frases, muchas oraciones. Hay un tema que se repite mucho en su obra, la obra del doble, de lo doble, por ejemplo, en The Untouchable. Incluso en Shroud, en El Intocable, ¿cierto? Esta lucha con su alter ego, Benjamin Black. ¿Quiere señalar algo al respecto? Sí, la verdad que no entiendo y siempre me sorprendo escribiendo esto muchas veces, esta duplicidad, el hecho de que las personas puedan vivir vidas dobles. Y en El Intocable se da eso, ¿no? Se da mucho eso. Y Benjamin Light es un actor. Y los actores viven incluso vidas triples, no solo dobles. Todos somos actores, tratando de ser nosotros, representándonos a nosotros mismos, pero un actor real que se dedica a eso, además, representa a su personaje, o sea, son 3 en 1. Lo que hace, para mi gusto, que los actores sean fascinantes, seres realmente fascinantes. Y es ahí donde me encuentro una y otra vez, hablando del tema de lo doble, de la dualidad. Entonces, cuando yo era joven, yo solía imaginarme que el arte era algo racional, que yo sabía lo que estaba haciendo. Pero mientras más envejezco me doy cuenta que no tenía idea de lo que estaba haciendo, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Yo ando tropezando a oscuras en lo que estoy haciendo y trato de generar, de producir algo que tenga sentido. Pero cada vez más me da la sensación de que el escribir ficción es como soñar. Uno puede decir que una novela es un sueño controlado. Una analogía que siempre uso es, uno tiene, por ejemplo, uno de esos sueños profundos, increíbles, significativos, que uno tiene 3 o 4 veces en la vida, y el sueño parece contener el sentido de nosotros, lo que somos. Si solamente pudiéramos entender eso, entenderíamos la vida, nuestras almas. Entonces es algo tan potente que oscurece todo el día siguiente, se proyecta y jamás se olvida. Pero uno se levanta en la mañana y trata de decirle a la persona que está sentada delante tuyo en el desayuno, el primero que te dice, oh, o bosteza, porque realmente es algo muy aburrido que el sueño de otro. Pero si yo fuera a decir a esta persona, mira, yo voy a pasar los próximos 3, 4, 5 años escribiendo este sueño y voy a darlo para que lo leas, y cuando tú lo leas vas a tener el sueño. Creo que sería para mí lo que es el escribir ficción. El lector va a tener el sueño, va a escribir el libro, y cada lector lo hace de alguna manera, escribe un libro. Hay muchas versiones de ese libro, así como hay muchos lectores que leen la obra. Entonces, el lector es parte de ese proceso creativo y es similar al sueño, tiene la misma materia del sueño. Es algo fascinante eso. La atención en el doble también tiene alguna relación con el tratar de ser alguien más, alguna otra persona. Y
hay ciertos personajes que aparecen y reaparecen en tu obra. Por ejemplo, este libro, La vida antigua, Antigua Luz, que puede verse como una secuela a Impostura de alguna manera, porque para aquellos que no han leído la obra, hay un actor, me corrijo, hay un escritor, J.B., que debe ser John Manville, que ha escrito una biografía muy retórica, demasiado retórica tal vez, sobre un tipo llamado Alex Vander, que es profesor. Y este Alex Vander, adoptó el nombre de un amigo, que realmente no es su nombre, no es Alex Vander, no es su verdadero nombre. Entonces, el nombre es el nombre de otro. O podría ser un judío, pero ha escrito artículos antisemitas. Es decir, es algo bastante raro que haya adoptado ese nombre. Entonces, este lado oscuro en la vida de este Alex Vander, que de hecho es otra persona que ha adoptado el nombre de un amigo, Alex Vander, el amigo falleció. Entonces, se ha hecho una obra de esta biografía, una obra dramática, y este Alex Vander ha tenido un amante a una edad muy temprana, que es una persona que en trastornos mentales y que arroja imágenes de momentos psicóticos que son fantásticos. Ahora bien, esta persona tiene un padre que es actor y el papá, Cliff, del nombre de Alex Cliff, va a representar el papel de Axel Vander. Entonces, el padre del amante va a hacerse pasar por el amante en la obra de teatro. Que alguien, JB, dio el impulso a esta historia. Es una especie de reflejo entre el personaje y entre las dos novelas, lo cual yo encuentro fascinante. Y el vértigo, el atractivo de ser alguien más, es una fuerza motriz de este personaje. Sí, claro. No me pidieron que escribiera sobre ese libro, pero realmente yo, me gusta jugar ese tipo de juegos y yo siento que yo soy una especie de obra de otro y nunca me he sentido cómodo dentro de mí mismo. Entonces también siento que la persona en la cual uno llega y que sale al mundo es una máscara, una persona que esconde a un hombre muy pequeño, aterrorizado, que espera que no le pasen por encima. Lo mismo como en el trabajo de Samuel Butler, en uno de sus trabajos. Esta tarde yo doblo mis rodillas y agradezco al buen Señor el que me haya hecho vivir otro día más sin que se me haya descubierto. Así me siento. Están a punto de descubrirme. Y yo sospecho, la mayoría de nosotros se siente así. Presentamos un rostro al mundo que pensamos es plausible, que es creíble, que se va a tolerar y que nos va a hacer pasar de manera desapercibida. Entonces es el tipo de juego que yo juego. Pero también es una manera de construir un libro. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Hacer libros, construir libros. Y algo que quizás me importa mucho, porque yo trabajo por la oración, y permito entonces que la trama, los personajes, que todo sea generado por la oración. Si yo puedo hacer que una oración sea correcta, me va a llevar a la siguiente. Y cuando estoy trabajando en un libro, siente eso. Que son peldaños que van acumulándose, construyendo la historia. Y a veces, hablas de sueños como novelas, y también eliges a personajes reales como Kepler, Copérnico, o un famoso espía en El Intocable, Anthony Blanche. E incluso el Axel Vander que yo mencioné, de alguna manera está conectado con Paul de Man.
pero ligeramente, oblicuamente. Entonces, otros casos que he mencionado, el libro sobre Copérnico, sobre Kepler, el libro sobre El Intocable, que está basado en Anthony Blanc, cómo el sueño o los sueños, la libertad de la imaginación funciona cuando está trabajando con un personaje que es de carne y hueso, o de la cual la gente conoce mucho. Los lectores saben mucho de, por ejemplo, Anthony Blanc, el famoso espía. Sí, pero la ficción analiza el mundo, analiza la vida. Axel Bande, por ejemplo, en gran medida se basa en On Demand, y el motivo por el cual lo muestra es porque yo lo elegí. Y bueno, me invitó un académico, estuve ahí por unos cuantos días. Al final de esa visita, esta persona me llevaba al aeropuerto y me preguntó si alguna vez, si sabía algo de esta persona, sobre Paul de Man, si pensaba escribir. Y dije, sí, me fascina el personaje. Y le dije, ¿sabes? Una de las cosas que me fascinan es cómo no se ha descubierto los ensayos antisemitas en los diarios que publicó en el diario durante la guerra. Y mi amigo me dijo, bueno, él lo escribió bajo un seudónimo, alguien que se dio cuenta de que él tenía estos sentimientos antisemitas. Y es una coincidencia maravillosa. Hay una maravillosa coincidencia, yo tenía que aprovecharla. La tomé como una especie de indicio, de signo de profecía de poder hacerlo. Y me encanta la gente sobre la cual yo abro, me encanta los personajes del mar, aquellos que engañan a los otros, porque yo me siento que soy así también. El escribir ficción, una especie de escaramuza, es una ocupación bastante extraña. Yo estuve otro día en el aeropuerto, mi señor esperaba por un vuelo, yo estaba corriendo las pruebas de mi último trabajo, y yo me decía, a ver, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué yo escribo estos libros? Esto es absolutamente insano, esto es una locura, porque yo escribo estas pequeñas historias que yo sueño, y es algo una manera muy bizarra de llevar eso a la vida, de proyectarlo. Y pienso que a veces es una manera de no vivir, sino de escapar a la vida, escapar en las historias. Por ejemplo, ese cuento corto de Ernest Hemingway, maravilloso, vender zapatos de bebés que nadie quiere, y alguien estaba haciendo una antología, palabras con cuentos de 6 palabras, y la mía fue, no debió haber vivido tanto y escribir menos. Lo que yo pienso que es válido de algunos artistas, que uno realmente escapa de la vida en el mundo fantástico de la música, de las películas, de los libros. Vivir menos. Además de las novelas, también has escrito guiones y has participado en guiones para televisiones y películas. E incluso hiciste el guión de tu famosa novela El Mar, que me parece que es algo muy difícil de hacer, imagino, ¿no? ¿Qué puedes decirnos la transferencia de un medio, de un soporte de idioma que es tan central a un medio donde el idioma nunca va a tener el mismo efecto, no va a ocupar el mismo lugar? Bueno, me gustan los filmes, los cines, me gusta escribir para ese medio, y es un medio bastante maravilloso porque no hay que escribir las partes entre los diálogos, los silencios entre los diálogos. El director, el actor hacen eso. Me encanta la magia de ver palabras que yo he escrito, verlas encarnadas en gente de carne y hueso. Si uno considera, claro, que los actores son gente de carne y hueso, gente real, ¿no? Pero eso siempre es algo muy atractivo, y como te digo, me gusta mucho el cine, creo que es la poesía de la gente, y hay un fenómeno extraordinario donde cientos de personas entran en una sala y se concentra de manera absoluta en este sueño que está flotando en la pantalla. Antes teníamos cine donde la gente llegaba y entraba como zombies, porque todavía estaban envueltos en el sueño. Cuando terminaba la película parecían como zombies. Entonces, además de sentir
bueno, a Marilyn Monroe, Charlton Heston, Clint Eastwood, porque el sueño es tan potente que uno puede ver la conexión entre lo que decía antes, entre la ficción y el mundo onírico. Entonces, me gusta el escribir los guiones. Yo no espero, claro, que mi guión vaya a llegar a la pantalla grande. Algunos sí, pero otros no. Muchos de los guiones tienen que cambiar, una especie de materia prima, pero cuando el actor, la actriz lo encarna, es decir, cambia mientras la gente lo está representando. ¿A eso te refieres? Sí, sí. Sí, porque lo que uno escribe en una página y lo que yo visualizo en mi cabeza no va a calzar, corresponder con lo que el actor representa y el director dirige. Entonces yo tengo que aprender eso. Y siempre yo soy muy impaciente con el, bueno, con William Fogg cuando estuvimos trabajando y quejándonos sobre Hollywood. Pero, ¿qué esperas? Me dijo, ¿qué esperas de Hollywood? Así es como es la cosa. El Ian McEwan, el autor británico, también lo explicó. Te invitan y tú estás ahí, vas a la costa, te sientas en la piscina, están las chicas en bikinis, estás tomando unos tragos largos, cócteles que tienen estas paragüitas y luego simplemente te dejan de lado. Bueno, acabas de describir bastante bien la parte bien tradicional del cine, una sala oscura donde muy a menudo la gente se ve de esa manera en la serie de televisión. Tú ves programas de televisión, esos shows famosos, sí, 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 como todo el mundo. Yo pienso que, como hablamos antes, las novelas del siglo XVIII, siglo XIX, yo creo que esa forma se ha representado ahora en la serie de televisión. Por ejemplo, Los Sopranos o Breaking Bad. Ellos están haciendo ahora lo que antes se hacían en los folletines, las novelas de los siglo XVIII, siglo XIX. Lo están haciendo muy bien, sin lugar a dudas. Sí, maravilloso. Hay muy buenas ideas ahí, sí. Y realmente es maravilloso el presenciar eso, ver cómo la industria filmográfica está casi muerta. Es muy difícil hacer películas hoy en día. A menos que sea, claro, estas películas tontas, de, no sé, de educación media, cantando, bailando, qué sé yo. Es muy difícil hacer películas serias. Entonces, la televisión, hay mucho dinero en la televisión. Y Netflix y Canal Plus en Francia, que están siendo inundados de dinero. Entonces, ellos, Netflix, por ejemplo, un amigo está produciendo una película en Sudáfrica, ¿para Netflix? Sí, para Netflix. Una película de 2 horas 90 minutos que solamente se va a mostrar en Netflix, no en el cine. Y eso es algo maravilloso. Netflix, HBO, Canal Plus están comenzando a financiar este tipo de películas, es algo maravilloso. Entonces, de maneras curiosas, los estudios de Hollywood, el sistema de los estudios de Hollywood están prácticamente muertos y están ahora viendo cómo se van los directores. Y otra vida tuya es como crítico de libros, escritor de reseñas. Y debo confesar que yo creo que la última que leí fue sobre una novela en Dubai, me parece. De Joseph O'Neill. Un buen título, pero realmente a mí me desesperó. Está ahí en la mesa, mi mesita de noche esperando. Pero hace tiempo recuerdo las cartas de la novela de Ojos de Berlín. ¿Tú conociste al autor de esa obra? No, 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 me gustaría, pero no, no lo conocí. Íbamos a ir a Liguria, a una casa en las colinas. Yo pensé que lo podía conocer, pero no se dio. Pero pienso que es un escritor maravilloso y escribe cartas que son increíbles. A mí me gusta el revisar, el criticar, hacer reseñas de libros. Creo que es un oficio decente. Si uno lo hace de manera honesta y sincera, uno trata, digamos, de alabar a sus amigos y acuchillar a sus enemigos. Si usted da una evaluación o elogia de manera honesta a un libro, es una manera necesaria de presentar libros a las personas. No es crítica, no es crítica. La crítica es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una reseña y una crítica o la revisión? Hay una especie de canon en un periodo histórico que se remonta a la antigüedad y que viene más que nada más del mundo académico. No necesariamente académico, no.
Evan Wilson no realmente un académico, pero un revisor o reseñador del libro da una primera impresión de un libro que aún no se ha publicado. Es algo muy específico, diferente a la crítica. Y la gente me pregunta, bueno, que yo presentara un libro de mis reseñas o las revisiones. Yo digo, no, porque ese trabajo es para el Dios, como el diario, no es para conservarlo en un libro. Siendo irlandés, fuiste educado, me parece, en una escuela, en un colegio de sacerdotes católicos. Así es, con sacerdote que hoy día es famoso en Irlanda. Está ahí, lamentablemente, es uno de los centros de abuso de niños más conocidos, así que son bien famosos los sacerdotes allí. En ese momento la homosexualidad existía y casi todos los jóvenes que estaban en esa condición se hacían sacerdotes. Creo que básicamente esa es la cuna de homosexuales y la Iglesia Católica está llena de esto. Todos saben. No vamos a entrar en detalle, pero en fin. La educación católica es dolorosa, a veces cruel, pero si quieres ser artista, estás bien porque tienes grande perdón o grandes perdones por tus culpas. Te da ¿Por qué dices eso? Bueno, la verdad es que esto es una cosa trágica también, lo trágico, este predicamento trágico del catolicismo. El problema es que se sabe, y para mí es importante el cuerpo, para mí en mi escritura, y la verdad que la Iglesia tiene una idea terrible, terrorífica del cuerpo, y lo toca como si fuese un objeto de greda, pero la verdad es que esto que se repite tanto, de que somos un cuerpo, es una reiteración en nuestras acciones, están muy manejadas, muy movidas por el hecho de que somos un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Pero fue buena la educación, muy dolorosa en algún minuto, pero bueno para los que queríamos ser artistas. Fue un buen ejercicio. El pasado en tu novela está muy presente, es parte del presente del pasado en realidad. Y por supuesto, esta crianza católica, me imagino, te hace estar muy familiarizado con la muerte o con los muertos. ¿Tú piensas en la muerte a menudo? Por supuesto, todos lo hacemos, todos tenemos pavor a la muerte, pero pienso que la muerte es en realidad lo que hace que la vida tenga valor, valga la pena vivir, el conocimiento, la conciencia de la muerte. Y lo que hacemos entonces, en algún minuto, el hecho de saber que vamos a cesar de vivir en algún minuto, nos da esta sensación dulce y amarga también de la vida, que de lo contrario no tendríamos. Envidio a los animales, envidio a mi perro, porque está feliz viviendo al día, ¿cierto? Nunca piensa en el futuro, ni tampoco en el pasado, me imagino. Pero, sin embargo, me gustaría ser como un perro, ¿no? Algunas veces, y no tener este temor o conciencia de la muerte. Pero la verdad es que está frente a nosotros. Escribí alguna vez una obra sobre esto, Heidegger y Poncelan. Se habla sobre esta reunión en Black Forest en la década de los 60. Nadie sabe de lo que se habló en esa reunión. Heidegger estuvo allí y el contraparte había estado en el holocausto judío. Entonces yo inventé este drama, esta obra de 45 minutos. Celan le dice en alguna parte a Heineken, ¿por qué negociaste con ellos, con los nazis? ¿Por qué con esa gente tan mala? Y Heidegger le dice, porque los nazis le dieron a la muerte el peso que tiene. La muerte está, la verdad, enfrente de nosotros. La verdad que uno no quiere muchas veces ceder.
un hijo, ¿no? La muerte está entre tu hijo recién nacido y la matrona muchas veces. Y es difícil dejarlo ir. Heidegger describe bien el temor o la conciencia de la muerte, ¿no? Pero la vida es maravillosa también, es gloriosa, a pesar del hecho de que va a terminar en algún momento, o quizás lo es precisamente por eso, porque va a terminar en algún momento. Y una última pregunta, ¿quieres contarnos un poco sobre tu siguiente obra, tu siguiente libro? Se llama The Blue Guitar, la guitarra azul, y es sobre un pintor que ya no puede pintar más. Y él roba cosas, no para ganar plata, sino que existe una cosa erótica dentro es como mitómano, ¿no? Y tiene un affair con la mujer de su mejor amigo, que también tiene que ver con esto de robar, y finalmente es a quien le roban. Ese es más o menos el bosquejo. No me importa mucho en realidad, a final de cuentas. ¿Y cuándo vas a publicarlo? En inglés será publicado este año en septiembre. Supongo que el próximo año en español. Estaremos muy atentos. Johnny, muchísimas gracias. No sé si... Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes, ambos, y especialmente con John Banville. Hay una frase de Banville que a mí, señor Banville, que a mí me inquieta profundamente. Y quisiera saber de dónde nace y cómo se logra, la eficacia, que sale tan mercantil, la eficacia de sentido que tiene y de sonido. La primera frase con que comienza el mar. Los dioses arrancaron. Por favor, ¿la podéis citar? El día en que los dioses se... Yeah. Yes? Well, it's the first sentence I thought of this is where the book, as I said earlier, I work by sentences, and I like the notion of these children that he had known and who end up tragically, that they had gone. I don't know where. Yo no sé de dónde vienen los libros, yo no sé dónde nacen, dónde parten. Yo tenía en mi cabeza, no, fuera de mi cabeza, como una especie de tensión, casi como una forma geométrica en el espacio. Y yo tengo que meterlo en mi cabeza y vertirlo en la página. Yo no sé por qué, yo no sé por qué yo escribí eso, por qué yo hice eso, pero yo sé que yo no puedo no hacerlo. Es decir, como algo que me lleva a hacerlo, como respirar. Y al menos una vez al día yo me paro y digo, a ver, no puedo seguir siendo un ser humano así, viviendo así. Perdón, no fue una respuesta muy satisfactoria, porque realmente no sé de dónde me salió. Dos preguntas, por favor. Primero, ¿por qué aflora su alter ego cuando su nombre ya estaba casi consolidado en la literatura? Y la otra, ¿en qué se diferencian las metodologías de trabajo de Black y de Banville? Emao. ¿Podría repetir la primera pregunta? Que ¿por qué afloró su alter ego, Black, cuando su nombre ya estaba casi consolidado en la literatura? World Literature. Bueno,
Mi nombre era bien conocido, sí, pero créame, al tener un nombre no significa que uno viva de eso, ¿ah? Es muy difícil escribir el tipo de ficción que escribe Banville y alimentar a los niños y todo. Bueno, en fin, así que inventé a Benjamin Black para hacerme una fortuna. Y todavía no lo he hecho, ojalá no lo hubiera intentado, pero yo iba a cumplir 60, necesitaba una nueva aventura probablemente, algo irresponsable, misterioso, así que me inventé a este autor de crimen y me di cuenta que podía hacerlo. Yo pensé que yo iba a escribir, no sé, un libro, porque yo tenía este guión para televisión que se iba a filmar y yo le dije a la gente que tenía este libro de Benjamin Black. Y dije, a ver, ¿por qué no trato de probar uno, seguir? Y todavía lo estoy haciendo, todavía estoy atascado con él. Y parece que no logro matarlo del todo. Y la diferencia entre el método de trabajo de ambos la diferencia es absoluta. Benjamin Black es alguien que escribe como oficio y Banville es un artista, que es una diferencia esencial, por decirlo de alguna manera. Un artesano de las palabras es un artista. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo te conocí hace 15 años en tu literatura con El Intocable. Y escuchándote hablar me acabo de dar cuenta de algo, he leído mucho tus libros. Hay un sentido de la descomposición en casi todas las tramas que veo, que algo se va descomponiendo. Si tú me podrías hablar un poco de eso, te lo agradecería. To the couple, if you can please expand about that, I'd appreciate it. Thank you. He mentions that he feels that there's some escuchándote hablar, Escuchándote hablar, como que todas las novelas que he ido leyendo tuyas fueron pasando por mi mente. Y noté como que hay un ritmo o ¿cómo se llama? Una pulsión de descomposición, de que algo se está descomponiendo en los personajes. Estoy pensando, bueno, el protagonista del mar, la caída de Víctor Maskell, lo que tú escribiste en Imposturas. Entonces pensé, bueno, tú naciste en el 45, viviste la posguerra. ¿Cuánto de eso puede haber permeado tu literatura? La literatura de Benjamin Black es una literatura oscura, en que también hay una descomposición moral. El tanatólogo es una persona que no solo convive con la muerte, sino que está con grandes dudas y se mueve en un río bastante oscuro en sus relaciones en general. Entonces ese sentido de descomposición, tal vez más que preguntarte, quería compartirte, es como que me apareció de la literatura tuya, que hay una pulsión de descomposición, y que claro, me dices ahora que recibiste una vocación católica que yo también recibí, y veo que está el sentido quizás de la muerte como algo permanente también en la vida, o presente en la vida. Well, yes, I mean, I think... Sí, yo creo que nosotros vivimos un estado constante de este tipo de pérdida de la literatura. Nos perdemos cada día, no solamente el pelo, perdemos parte de nuestra esencia. Y a mí me parece que eso es de lo que debería hacerse cargo el arte. Ver cómo vamos cambiando. Y siento que mis personajes están desconectados de sí mismos. Eso también me parece que es parte del momento en que se encuentra el ser humano, del predicamento que se encuentra el ser humano. Yo no siento, como dije antes, que yo sea una unidad. Yo no siento que ninguno de nosotros lo sea. Yo no siento que exista algo como el yo, tal como lo imaginamos. Lo que somos es una especie de multiplicidad de yoes. Nos levantamos en la mañana y nos fabricamos. Y nos encontramos con diferentes gentes, diferentes personas durante el día, y para cada una de esas personas somos alguien diferente, que también ellos lo son para nosotros. Es una amplia masa de personas psicológicas, de
personajes. Cuando uno toma esto y lo plasma en una novela, tengo que engañarme, decirme que estas personas son una unidad, pero creo que de eso se trata en el tema central en mis libros. No somos esta unidad de que somos tal cosa, somos múltiples, varios. Me parece interesante, bueno que lo pienses, me parece interesante. Si fuéramos unidades seríamos increíblemente aburridos. I'll take advantage of the silence. Voy a aprovechar el John, I silencio. was curious John, about the play. yo quería tocar sobre la obra que mencionaste de teatro. Antes nos explicaste la diferencia entre el tener una aproximación artística y una más de artesano en la escritura. Y siendo estos dos caminos tienen una relación bastante sólida con el lenguaje. Heidegger, Porcelán, como uno escribe, por ejemplo, de temas difíciles, usan un lenguaje muy elaborado. ¿Cómo tú te aproximas a eso? ¿En qué piensas? ¿Qué tipo de lenguaje hablaría cada uno en una obra así? Bueno, es una obra para la radio, un medio maravilloso, era una especie de radionovela. El volumen de la voz es algo maravilloso, el poder escribir teniendo eso como objetivo. Yo no tengo vergüenza al momento de decir o de inventar vidas y conversaciones entre gente. Los escritores somos unos mercenarios y caníbales que consumimos todo lo que encontramos y me fascina cómo estos dos hombres pudieron haberse encontrado y hablado esa tarde. Y cómo, bueno, yo decidí inventar la conversación. Yo traté de hacerla, diría, no sé. Traté de hacer una especie de obra de arte de eso. No sé si tuve éxito o no, pero fue un ejercicio fascinante. Me gusta mucho el trabajo de Heidegger. El hombre no. Al hombre no me gusta, pero sí su trabajo, sí su obra. Y también el trabajo de Porcelán. Así fue un disfrute el hablar o escribir sobre estas dos personas y el inventar una tarde entre ellos, o para ellos. Están disparando para ahí, parece, ¿no? Thank you very much, John Banfield. Muchas gracias a ustedes.